Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Listo, muchas gracias. Les doy la bienvenida a nuestros asistentes a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, con la temática titulada Sesión 10, Enfoque de Género en Entidades Públicas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestros expertos de la comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Él es magíster en gestión de calidad en las organizaciones, especialista en gestión territorial, seguridad pública y riesgos laborales. Y la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila, ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión de talento humano, magíster en dirección de personal y en seguridad y salud en el trabajo, coach ontológico, tutor virtual de diferentes universidades, conferencista de la Cámara Internacional de Conferencistas. Doctor Valencia, doctora Paola, muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días a todos, pláceme tenerlos hoy con este tema que tenemos tan importante y con una gran invitada, la doctora profesional, también maneja una comunidad de conocimiento que es la de riesgos públicos y con una gran experiencia en todo lo público y por eso es que es un honor tenerlo en nuestra comunidad y ya la hemos tenido también en varios momentos en esta comunidad de prevención de peligros públicos. Hola, doctora Paola. Hola Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenos días a todos los asistentes que nos acompañan, afiliados a ARL Positiva, su compañía de seguro administradora de riesgos laborales. Efectivamente, hoy estaremos acompañándolos con este tema de enfoque de género en la administración pública y gracias por la invitación. Ok, ya en nuestra comunidad de conocimiento ya estamos en nuestra 10ª sesión. En esta 10ª sesión vamos a mirar lo que es todo lo que corresponde a enfoque de género en entidades públicas e invitarlos el 6 de noviembre. Ojo con esta fecha, 6 de noviembre, miércoles, vamos a tener resiliencia organizacional en entidades públicas. Bueno, ya después de esta gran apertura, los invito a que nos evaluemos, por favor, Paola. Muchas gracias, doctor. Así es. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Conociendo así el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo se puede fomentar el enfoque de género en las entidades públicas? A. Ignorando diferencias en selección de personal. B. Implementando capacitación y sensibilización en género. C. Priorizando hombres en roles de liderazgo. D. Evitando tema de género en debates organizacionales. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Ignorando diferencias en selección de personal, 0%. B. Implementando capacitación y sensibilización en género, 91%. C. Priorizando hombres en roles de liderazgo, 0%. D. Evitando tema de género en debates organizacionales, 9%. Bueno, continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es uno de los principales desafíos al implementar políticas de género? A. Falta de interés de la población. B. Ausencia de recursos financieros. C. Resistencia cultural y estereotipos de género. D. Desinformación sobre equidad de género.
15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Falta de interés de la población, 6%. B. Ausencia de recursos financieros, 0%. D. Resistencia cultural y estereotipos de género, 47%. D. Desinformación sobre equidad de género, 47%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué es el presupuesto con enfoque de género? A. Fondos solo para programas para hombres. B. No considera necesidades de género. C. Distribución equitativa según desigualdades de género. D. Priorizar proyectos de infraestructura. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Fondos solo para programas para hombres, 0%. B. No considera necesidades de género, 7%. C. Distribución equitativa según desigualdades de género, 91%. D. Priorizar proyectos de infraestructura, 2%. Conociendo así este resultado del sondeo inicial, le damos el paso a nuestros expertos, el doctor Valencia, la doctora Paola. Bueno, muchas gracias, Paola. Quiero comenzar con esta frase que me parece que hoy se acomoda perfecta en nuestra charla, que es: la igualdad no se logra concediendo el mismo derecho a todos, sino reconociendo las diferencias para que todos tengan el mismo derecho. Adaptado de Simone Beauvoir. Simone Beauvoir fue una activista francesa. Como activista francesa, ella luchó, inclusive, quedando presa en varios momentos, por el derecho al aborto, en el cual en Colombia ya se tiene, a través de sentencia constitucional de la Corte Constitucional, cuando las mujeres pueden abortar, que son en 3 momentos. Una, cuando está en riesgo la madre. 2, cuando hay una malformación del feto. Y 3, cuando es por violencia o por incesto. Entonces, miren qué importante es el tema de todo lo que tiene que ver con enfoque de género. Y quería comenzar con esta clase, con esta frase muy significativa de Simone Beauvoir. Ok, seguimos con nuestra charla. Hoy vamos a ver 5 momentos, nuestra tabla de contenido. En principio vamos a ver qué es enfoque de género, alguna normatividad, aspectos de implementación y retos, unos casos de éxito y algunas conclusiones. El objetivo general es que en esta comunidad de prevención de peligros en la administración pública buscamos es lograr su mitigación y control ante el deber y la responsabilidad social de proteger y salvaguardar la vida, la integridad y los recursos de los centros de trabajo y de forma extendida a sus hogares. Todo lo que aprendemos en prevención de peligros en entidades públicas, todo se puede llevar también a nuestro hogar. 4 aspectos importantes, objetivos específicos: promover a nivel institucional en las entidades públicas el enfoque de género en la planificación, ejecución y evaluación de sus políticas, programas, mediante la capacitación y sensibilización del personal en temas de igualdad de género. Un segundo objetivo específico: orientar en cuanto al mecanismo de monitoreo y evaluación que permita medir el impacto de las políticas y programas en términos de equidad de género, identificando áreas de mejora, promoviendo la rendición de cuentas en temas de género. Tercero, fomenta la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los niveles de decisión dentro de entidades públicas, asegurando que existan procesos inclusivos y representativos en la toma de decisiones y en la planificación de políticas públicas. Y cuarto, garantiza un ambiente laboral inclusivo y libre de discriminación mediante la implementación de políticas internas que prevengan y sancionen cualquier forma de violencia y acoso por razones de género, promoviendo un clima organizacional respetuoso e inclusivo. ¿Ok? Esta imagen me parece que creo que ya mucho la hemos visto en diferentes capacitaciones y es muy descriptiva el concepto de igualdad y de equidad.
Y de pronto cuando hablamos de igualdad, hablamos de que se entreguen los recursos de forma igualitaria, los medios, pero realmente cuando vemos el concepto ya de lo que es equidad, hablamos un concepto más de justicia. Es que todos los seres humanos podemos tener situaciones diferenciales. Y esas situaciones diferenciales nos generan que no aprendemos de la misma forma, no nos comportamos de la misma forma. Entonces, esa diversidad, ese concepto de diversidad, entonces tenemos que tener unas consideraciones diferentes. Y veámoslo un ejemplo aterrizado lo que puede ocurrir inclusive en los salones de clase, en los colegios. Todos los niños no reciben y apropian la información de diferente forma. Algunos niños tienen que buscar formas de aprender diferenciales. Y esas formas de aprender diferenciales, para que estén en la misma línea de algunos otros niños, necesitan de pronto capacitaciones un poco más extendidas, necesita ejemplos de una forma diferente. Entonces miren que esa forma de aprender, esa forma de apropiar y esa forma de comprender información en un colegio tiene que ser también inclusive diferencial. Y a eso tenemos que volverlo de la misma forma, tanto en el trabajo y en actividades del mundo empresarial, del mundo laboral. No todos los trabajadores tienen las mismas características. Entonces, el tema de dar medios, recursos, capacitar, entrenar y formar tiene que ser en el marco de la equidad, buscando siempre esa diversidad que tenemos en las diferentes personas. Y más aún, cuando en el tema de mujer, históricamente, ha habido un tema de totalmente inequidad. Y si lo miramos por temas ya de lo que tiene que ser de géneros y con todo lo que tiene que ver con el LGBTIQ+, pues tenemos que comenzar a mirarlo de una forma diferente. Entonces, doctora Paola, ¿estás con nosotros? Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, aquí sumando lo que tú acabas de mencionar, quiero sumarle a esos dos términos, igualdad y equidad, un tercer término que ha sido incluido desde el año pasado con la creación del Ministerio de Igualdad y de Equidad, y corresponde al término de paridad. Y paridad es el término que se apropia dentro de las empresas o administraciones públicas, de entidades públicas, organizaciones públicas, que deben considerar dentro de su política de inclusión, de diversidad, no solamente dar garantías o ser garantes de la igualdad de género, de la equidad en el acceso a los diferentes beneficios sociopolíticos y económicos de los cuales somos garantes en el Estado, sino que adicionalmente también damos una garantía de apropiar la paridad. Y voy a hacer entonces un paralelo entre esos tres términos. Cuando hablaba Carlos de igualdad y equidad, coloco un ejemplo particular para una empresa de administración pública. Todas las personas que aspiran a un trabajo por medio del mérito público que se desarrolla a través de los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dado los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, y que ustedes más que nadie lo conocen, si sé que tenemos conectados la mañana de hoy, de la administración pública, en este momento 107 personas conectadas, podemos comprender la facilidad y las herramientas que hay para postularse y aspirar a esas vacantes de empleo público, ¿cierto? Todos tenemos la igualdad de acceso. Ahí estamos cumpliendo el primer principio de lo que estamos trabajando la mañana de hoy, y es la igualdad. Igualitariamente, toda la sociedad, mayores de edad, con algunas competencias y habilidades para poder aspirar a unos cargos técnicos, profesionales o de asesoría, pueden aspirar a un empleo público. Tenemos el acceso de manera igualitaria, cumplimos el primero. Segundo, ¿cómo se da la equidad?
Entonces ingresamos todos los que aspiramos de manera igualitaria a través de un concurso de méritos públicos, a través de una plataforma que se llama el CIMO, pero resulta que Carlos tiene puede tener una condición cognitiva de atención dispersa, me invento, no estoy diciendo que Carlos sufre de atención dispersa, y yo, Paola Ramírez, tengo una limitación auditiva, que sí es cierto, tengo una limitación auditiva. Entonces, desde el cumplimiento de la primera, que dijimos que era igualdad, tuvimos la misma oportunidad igualitaria, el hombre, yo mujer. Ahora, ¿de qué manera se da la equidad para poder llevar a cabo el mismo cargo o diferentes cargos dentro de la misma entidad pública? ¿Cómo es equitativo el servicio que me ofrece a mí la administración pública para yo poder desarrollar, integrarme culturalmente, socialmente, psicológicamente, físicamente en ese cargo? Y ese es un ejemplo de miles. Para ello existe el acondicionamiento, los reajustes, reingenierías que se dan a los cargos públicos, e incluso existen hoy por hoy legislación donde solicitan a las empresas públicas o entidades públicas tener dentro de la inclusión y la diversidad cargos para personas con algunas limitaciones psicofísicas. Y para esos cargos deben haber unas condiciones de inspecciones de puesto de trabajo, análisis ergonómicos, para determinar de qué manera estoy siendo equitativo para que Carlos dé el mismo resultado y eficiencia en su cargo y Paola Ramírez, con su limitación, también pueda rendir. Y si vemos una persona vidente, si vemos una persona con alguna otra afectación, ahora bien, desde esa igualdad, puede haber personas de diferentes razas, de diferente religión, y ahí es donde se amplía el concepto. Hoy enfocados, lógicamente, a enfoque de género. Cuando hablamos de género, ya hablamos, ahora lo vamos a definir, que lo va a hacer Carlos, ya tenemos unas particularidades generales. Pero sí o sí estamos hablando de inclusión y diversidad, que es el tema y la megatendencia y el boom hoy, y que nuestro gobierno lo está exigiendo, y máxime desde el año pasado cuando se crea este Ministerio de Igualdad y de Equidad, y nace el tercer término, que es paridad. ¿Y qué nos dice la paridad? Lo vamos a ver también, yo me voy adelantando un poco, a través de la ley 2281 del año pasado, donde se crea este ministerio y se incluye la paridad de género de los servidores y servidoras públicas. ¿Qué quiere decir paridad? Que para el mismo cargo que aspiró Carlos, que aspiró Paola, y para la planta de personal que tienen vacancia y que asigna los presupuestos al Ministerio de Hacienda, a las entidades públicas, las organizaciones públicas se invitan y se convocan a que tengan una igualdad en números del parte de personal. Si mi parte de personal son 1000 empleados, la paridad me habla de la igualdad, 500 hombres, 500 mujeres, o 500 hombres y 500 diversos de géneros. ¿Y cómo hablamos de diversos de géneros? Aquí quiero dejarles otro apunte antes de cerrar esa conclusión de los tres términos, y corresponde a reconocer que ya tenemos en este momento a punto de aprobación el registro civil, que nos habla de cómo vamos a registrar los nuevos géneros de acuerdo a las exigencias de inclusión que tiene nuestra sociedad colombiana, teniendo en cuenta el femenino, el masculino, el no binario, el trans o travesti. Entonces, miren cómo vamos a ir evolucionando, y que ya con la creación por primera vez del Ministerio de Igualdad y Equidad, estos términos de igualdad, equidad y paridad son una realidad. Ese era mi aporte, Carlos. Continúa, por favor. No, doctora Paula, muchas gracias. Qué importante ya entender y comprender el concepto de paridad, ese gran aspecto que es, o esa gran nueva entidad que es el Ministerio de Igualdad, y todo lo que tiene con el registro civil, con estas nuevas características. Entonces, retomando, ¿qué es el enfoque de género? Perspectiva que busca comprender y abordar las desigualdades y diferencias que existen entre los géneros en distintos ámbitos de la vida, como el trabajo, la educación, la salud y la participación política. Esa perspectiva reconoce que hombres, mujeres y personas de géneros diversos tienen experiencias y necesidades distintas
debido a sus roles, expectativas, normas sociales que han sido construidos cultural e históricamente. Entonces, miren que la idea del enfoque de género es aceptar, comprender y nunca menospreciar lo que es el tema de la diversidad. En este contexto hay que entender varios aspectos. Que la importancia del enfoque de género en el sector público. Y acá tenemos 5 grandes aspectos, el cual la doctora Paola nos va a ayudar a entender un poco. Sí, tenemos efectivamente 5 grandes enfoques de género que nos establece a nosotros la normatividad colombiana, la cual también ya les vamos a contar para que ustedes tengan ahí los antecedentes normativos que nos rigen. Y dentro de ellos tenemos estos 5 momentos. El primero es la promoción de equidad e igualdad de oportunidades. Colocamos un ejemplo ahora para el acceso al empleo público, ¿cierto? Donde vemos cómo se promueven actividades que facilitan y permiten el acceso para todos, garantizando la equidad y la igualdad. ¿Cuál es el reto de las organizaciones públicas o de las entidades públicas? Que cuando dimos esa posibilidad de que fuera igualitario, seamos equitativos en la asignación de los recursos y en el respeto de las diferentes líneas formativas y experienciales que tiene cada ser. Y por eso se promueve la inclusión multidiversa con un enfoque de género, y el género no tomado es solamente con ese paradigma que tenemos nosotros los ciudadanos colombianos de pensar hombre, mujer, trans o qué tipo de sexualidad tiene, porque claramente la sexualidad desde el nacimiento es hombre o mujer, solo que dentro del término de género, no de enfoque de género, sino de género, vamos a ver la inclusión y la apropiación y aceptación social y cultural de convivir, aceptar, promover, incentivar a todas las personas independientemente de su género. ¿Por qué motivo? Porque trabajamos en una sociedad multidiversa culturalmente, socialmente, y ya saliéndonos del término de género, empezamos a ver cómo incluimos en la función pública personas palenqueras, raizales, afros, pijaos de diferentes culturas, de diferentes sociedades, grupos indígenas, zonas protegidas. Incluso, miren, escuchen muy bien, algo particular para Colombia, y no sé si ustedes lo han vivido cuando han diligenciado un formulario o han aspirado a alguna convocatoria y tienen que registrarse, y una de las preguntas es, ¿usted ha sido víctima de la violencia? Miren esa pregunta tan cauciosa, ¿usted ha sido víctima de la violencia? Y ahí también estoy hablando, no de género, pero sí estoy hablando de enfoque de género, porque lo acabo de describir Carlos. Características sociales, culturales que hacen particularmente a una persona, independientemente del género. Te escucho. Entonces, doctora Paola, entonces estamos hablando que no solamente, cuando hablamos de género, no solamente son las mujeres, también pueden haber hombres que también por su condición de vulnerabilidad, por ejemplo, comunidades indígenas, afrodescendientes, o por situación de desplazamiento, también hay que incluirlos por esa situación que tuvieron. Claro, e incluso miren que hay unas contraprestaciones y beneficios adicionales que debe ser garante el Estado, porque el Estado debe garantizar a estas poblaciones vulnerables. Si soy yo de una comunidad indígena y no he tenido el mismo acceso a la salud, no he tenido el mismo acceso a la tecnología, las entidades públicas deben ser garantes de ofrecerme a mí la misma igualdad de acceder a un trabajo, independientemente de mi cultura, de mis ideologías, si creo en un Dios, si creo en un árbol, si creo en el sol o en la luna, ¿cierto? Porque son mi ideología personal, pero que dentro del enfoque de género me incluyen para aspirar a las mismas condiciones igualitarias de acceder a un trabajo, de acceder al sistema de salud, de acceder al sistema de educación y a todo lo que es garante desde la Constitución Política Colombia, desde los derechos fundamentales del ser humano y del trabajador. Entonces aquí ya vamos viendo el enfoque grande, que esto no es si es hombre, si es mujer o si es otro, no. Aquí estamos hablando de un enfoque de género multicultural, multidiverso, que permite la igualdad, la equidad y la paridad. En eso es que estamos centrando hoy la política pública que tenemos para la administración pública. Bien, entonces aquí el primer enfoque aclarado, seguimos con el segundo. Mejorar en la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y acabo de mencionar,
no solamente es el acceso al trabajo, es el acceso a poder desarrollar libremente mi cultura, si mi cultura es artesanal, si mi cultura es agrícola, si mi cultura y soy de la última generación y es tecnológica y solamente inteligencia artificial, pues también debo estar inmerso. Y ahí también empezamos a hablar de cómo el análisis generacional me permite el acceso, laboralmente hablando, de esos servicios públicos para poder acceder a las mismas condiciones. Ahora bien, si nos vamos al sector salud, ¿de qué manera las unidades prestadoras de salud también tienen ese acceso y esa facilidad y cobertura a cualquier persona ciudadana colombiana? Y tampoco nos podemos limitar solamente a las colombianas, porque también conocemos que Colombia es garante de respaldar y apadrinar a aquellos extranjeros que llegan a nuestro país y también requieren de algunos servicios públicos. Y ahí también seguimos hablando de enfoque de género y de multidiversidad e inclusión, ¿cierto? Porque no estamos excluyendo que este sí, este no, sino nos abrimos en una panóptica mundial atomizada donde cualquier ser humano puede acceder a los servicios. Y de eso es garante el Estado colombiano, social de derecho. Ahora bien, si hablamos de educación, la educación en Colombia también sigue siendo incluyente, pero volvemos a lo mismo. ¿Será que si yo tengo un niño que es diestro o ambidiestro, tiene las mismas formas de acceso y de equidad a la educación si el pupitre es de una sola manera, de forma ergonómicamente hablando? Ahora bien, algo criticado en la educación pública. ¿Cómo le practico yo pruebas PISA, pruebas saber a un niño que viene del campo, que estudió toda su vida y lo único que conoció fue la vereda, o por mucho conoció el municipio o el corregimiento, y se mide con los mismos estándares del citadino, que tiene todos los accesos a la tecnología, canales, inteligencia artificial, conoce ciudades, países, y la evaluación es la misma para saber si es apto o no apto para acceder a una universidad? Y seguimos incluso hablando de política pública de acceso a la educación. Todo eso es enfoque de género, porque es que todas esas personas son las que hoy hacen parte de sus empresas, de sus organizaciones. Esas personas, nosotros hacemos parte de esa sociedad y estamos inmersos dentro del empleo público al cual aspiramos y dentro de la administración pública, que es el tema central de esta comunidad del conocimiento que lidera Carlos. Bien, tercer aspecto, prevención y reducción de la violencia de género. Y ahora vamos a ver una de las leyes y de hecho sentencias que tenemos de la Corte donde nos han prácticamente que formalizado desde la jurisprudencia cómo proteger a la mujer. Pero ya eso va más allá. También tenemos jurisprudencia de cómo proteger al hombre, porque es que solamente las mujeres no sufrimos violencia, no solamente los niños por vulnerables sufren violencia, los hombres también sufren violencia. Ahora bien, las personas que hacen parte de la comunidad LGTBQ+, también sufren violencia por discriminación, por inaceptación, por cultural y social. Entonces aquí vemos cómo la violencia de género se está en este momento focalizando porque ya es mucho más fácil su difusión. Y sí o sí, todas las entidades públicas tienen que tener lineamientos, capacitaciones, sensibilizaciones para promover un autocuidado, un buen relacionamiento, una salud mental que me permita convivir desde la multiculturalidad y que adicionalmente me permita evitar situaciones de violencia de género, reconociendo la violencia no solamente como agresión física, recordemos que puede ser violencia moral, ¿cierto? A mi imagen, a mi reputación, y lo acabas de decir tú, a mi salud mental, psicológicamente hablando. Entonces, vemos cómo vamos aquí engrosando el tema. Cuarto, enfoque de género, que es importante desde esta política pública que tenemos para nuestro país, y es el fortalecimiento de la democracia y la justicia social. Ahí ya nos salimos un poco de la igualdad y no, cuando hablamos de justicia social también estamos hablando de equidad, ¿cierto? Ser justos desde la toma de decisiones, ser justo desde el análisis de los hechos, ser justo desde todo lo que se empieza a ver de acoso laboral, de todo lo que se empieza a ver de violencia o acoso sexual dentro de los centros de trabajo, y que dentro de la política pública para la administración pública es un punto importante, y aquí encontramos nosotros incluso la intervención de los equipos de gestión humana, de la exigencia que tiene la normatividad para la conformación de los comités de convivencia laboral. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen justicia dentro de la organización pública.
y sí o sí la administración pública debe tener la conformación de estos comités. Para nuestro caso particular y desde Positiva ARL, la administradora de riesgos laborales de todos los colombianos, manejamos también la invitación a que se instruyan en la ejecución, conformación y desarrollo de los comités de seguridad y salud en el trabajo, conocidos como COPAS y exigidos también por la legislación. Entonces, miremos que acá esto no es porque si quiero, porque me lo invento, porque sí o sí no, sino porque realmente hay legislación que nos lo exige. Y más las entidades públicas que somos garantes, somos ejemplos, somos autoridad y por tanto debemos dar ejemplos particulares de éxito en la prevalencia e importancia del enfoque de género. Y finalizando, para no extenderlos mucho, tenemos el impulso al desarrollo económico y social sostenible. ¿Y eso a qué va? Si nosotros trabajamos en una sociedad que discrimina, si nosotros trabajamos en una sociedad que no da oportunidades, difícilmente voy a poder aspirar a tener una sostenibilidad económica, porque ¿de qué manera voy yo a garantizar buenas prácticas, crecimiento, cobertura y sostenibilidad desde términos de rendimiento económico? Y recordemos que ya en este momento y a estas alturas del camino, las entidades gubernamentales o estatales o de administración pública, no podemos quedarnos con el término de que papá gobierno es el que nos subsidia y que los civiles son los que sostienen las entidades públicas. Hoy por hoy hablamos del término de sostenibilidad y eso es un término de gobernanza implementado y establecido por la Organización Internacional del Trabajo y que nosotros, Colombia, que hacemos parte de muchos convenios, que tenemos muchos COPES y que tenemos muchos lineamientos para poder garantizar estos 5 temas que acabo de dilucidar, también reconocemos la necesidad de autosostenibilidad como entidades del Estado. Por ese motivo también es exigible y lógicamente la inclusión de ese enfoque de género me permite a mí ser mucho más garante de permitir ese desarrollo y evolución. Continúa, Carlos, por favor. Paola, no, magistral, gracias por estos 5 aspectos tan importantes que hay que tener en cuenta con todo el enfoque de género. Por un momento pensaba que cuántos años transcurrieron sin darle importancia a este tema de la inclusión, de la diversidad, y cuántas personas no se sintieron inseguras, se sintieron totalmente desvaloradas y por otro, sin acceso a toda esa tema de equidad que hoy en día estamos viendo y que falta mucho por construir. Y pensaba cuántas personas se vieron afectadas psicológicamente y que esa situación psicológica por un momento no les permitía lograr ese aspecto cognitivo, a ese aspecto de sentirse de esa forma, no les permitía ni dormir ni comer bien. Y ese aspecto de no estar con toda su capacidad mental por la situación que en un momento se generó como un trauma. Entonces, una afectación psicológica, una afectación cognitiva, después viene una afectación física, porque eso genera que comencemos a somatizar en enfermedades. Y por último, socialmente. La persona se siente lógicamente afectada, que no tiene forma de un relacionamiento laboral de forma porque está siendo discriminada. Entonces, 4 aspectos: psicológica, ¿cierto? Cognitiva, física y socialmente. Mire la vulneración en estas 4 dimensiones del ser humano cuando no se hacía esta importancia de enfoque de género. Entonces, gracias y seguimos con un aspecto muy importante que es la normatividad y eso lo vamos a nombrar de una forma muy rápida para que ustedes tengan en cuenta toda la normatividad que ha salido, pero hasta ahorita estamos logrando generar un cambio. Entonces, está la Constitución Política de Colombia, que establece los principios de igualdad y no discriminación. La Ley 581 del 2000, Ley de Cuotas, exige una representación de al menos del 30% de mujeres en cargos de decisión en el sector público. La Ley 823 del 2003 promueve la equidad de género y desarrolla principios de igualdad y paridad. Mira que ya se me nombraba desde esa época y que gracias a Paola hoy ya tenemos un concepto mucho más claro. La Ley 1257 del 2008 orienta la prevención, protección y sanción contra la violencia hacia la mujer. La Ley 1413 del 2010 establece la medición del trabajo no remunerado y su inclusión en estadísticas de cuotas nacionales. El COMPE 161 del 2013
documento orientador para la política pública nacional de equidad de género, Ley 1753 del 2015, Plan Nacional de Desarrollo, que ya comenzaron con los planes nacional de desarrollo, a incluir todo ese tema. Igualmente, la Ley 1955 del 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. El decreto 2733 reglamenta la ley de cuotas aplicando sanciones por incumplimiento en representación de las mujeres. Resolución 2652 del 2012 impulsa la creación de comités de equidad de género en instituciones del sector público, y el Plan Decenal para la Erradicación de Violencia contra las Mujeres 2015-2024, estrategia para prevenir y erradicar todas las formas de violencia de género. Tenemos también la resolución 2138 del 2023, por el cual se adoptan los lineamientos de transversalización del enfoque de género en el sector salud para el cierre de brechas por razones de sexo, género, identidad de género y orientación sexual, que en el numeral 2, en el artículo 4 de la ley IBDN, enfoca como eje transversal el Plan Nacional de Desarrollo de los actores diferenciales para el cambio de la siguiente forma. El cambio que propone es con la población colombiana en todas sus diversidades para lograr transformaciones que nos lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que supera las discriminaciones de tipo económico, social, religioso, cultural y político, así como las basadas en género, étnico-racial, generacionales, capacidades físicas de identidad, orientación sexual, donde la diversidad será fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión. De igual forma, busca superar las brechas ocasionadas por el conflicto armado y por las divisiones entre lo urbano y lo rural. Actores como las mujeres de la comunidad LGBTIQ+, las víctimas, las niñas y los niños, las comunidades étnicas, los jóvenes, las personas con discapacidad y la comunidad campesina son parte integral de las transformaciones propuestas por este plan. Entonces, doctora, cuéntenos, ¿qué más habría que resaltar frente al tema normativo? No, mira lo interesante que tú acabaste de decirlo todo en esta última resolución del año pasado, y es cómo el enfoque de género trasciende a la sexualidad o a la orientación sexual que tenemos los humanos. Y desafortunadamente ese es el tabú o ese es el imaginario que tenemos. Y qué rico este espacio en este momento con 156 personas, qué chévere que estén con nosotros, que nos estén acompañando, que estén creyendo en los aportes que nos da esta comunidad del conocimiento liderada por Carlos y que nos permite a nosotros avanzar en temas de administración pública y de los riesgos laborales a los cuales están expuestos los servidores públicos. Poder analizar dentro de ese enfoque de género esa multidiversidad de condiciones étnicas, raciales, ideológicas, de religión, de condiciones de orientación sexual, entre otras. Vemos que la orientación sexual es una chiquita entre todo ese mundo y esa multidiversidad de inclusión de las cuales nos habla el enfoque de género. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes escuchen política de inclusión o política para gestionar el enfoque de género, ya ustedes no van a pensar hombre, mujer, trans, LGTBIQ+. No, ya salimos de ese cuadro, salimos de ese enfoque, nos abrimos al mundo multiculturalmente hablando, multisocialmente hablando, dentro de una inclusión y diversidad magnífica que tenemos en Colombia por todas las culturas, los grupos étnicos, las creencias, las religiones, en las condiciones particulares, incluso las limitaciones psicofísicas, y de hecho también contemplamos el término de violencia, porque es un país, Colombia es un país que lleva más de 50, 60, casi 70 años de conflicto armado y que hoy por hoy lo seguimos viviendo, y por eso todo eso hace parte del enfoque de género. Eso era lo que quería aportar. Bueno, también algo importante, y es reconocer que en el año 2024, es decir, este año muy fresquito, tuvimos la ley 2397, y esta ley nos habla de la igualdad de género en el sector de construcción. No lo colocamos aquí porque es un ejemplo que queríamos darle a ustedes, que no solamente desde el sector público se considera ese enfoque de género, sino que ya las actividades económicas independientes y privadas también empiezan a ver la necesidad, porque esto es una megatendencia, es decir, es una línea mundial donde empezamos a ver cómo vamos avanzando. Entonces, por colocarles un ejemplo acá cerrando el tema normativo.
Desde el año 1954 creo que es que se aprueba para Colombia el voto de la mujer, que se crea o se aprueba en 1954, pero que realmente la primera vez que se vota una mujer en Colombia desde el sistema democrático de participación ciudadana fue en 1957. Ahora bien, ¿qué pasa en 1957? Ya la mujer hace parte del sistema democrático de Colombia. Vimos que hace un momento Carlos nos menciona en una resolución del año 2000 cómo se exige a las entidades públicas de Estado, de gobierno, que dentro de los directivos, al menos el 30% de las plantas de directivos en entidades públicas sean mujeres. Y ahí vemos cómo empezamos a avanzar. Ya ahora no hablamos solamente de mujer ni del LGTBIQ+, sino que ya también estamos hablando de grupos étnicos, estamos hablando de la biodiversidad de personas que vienen con una historia de violencia, que requieren una igualdad, equidad y paridad para ser parte del sistema público, para aspirar a un trabajo público, para aspirar a una salud pública, para aspirar a la seguridad pública. Entonces vemos cómo vamos avanzando año tras año y este marco normativo realmente es magnífico porque nos permite reconocer la historia. Y cuando reconocemos la historia sabemos por qué estamos hoy aquí ganadores, evolucionando y desarrollándonos en Colombia para esa sostenibilidad del sistema público, que es lo que tanto nos interesa para sumar siempre a este desarrollo. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Definitivamente tienen que pasar generaciones y hacer avances muy grandes, tanto normativos, para lograr que la cultura social, la cultura empresarial, nuestras diferentes, inclusive nuestras diferentes formas de percibir el mundo se vayan dando esos cambios que permitan que haya diversidad. Eso no se logra de la noche a la mañana. Y tenemos lógicamente nuestros papitos, abuelitos, que fueron criados de unas formas un poco ortodoxas, lograr que ellos entiendan y comprendan esos nuevos cambios que se están dando en el marco de equidad. Entonces es importante con ellos un tema como es la capacitación, la sensibilización, la inclusión laboral, la protección contra la violencia y el acoso. Porque hace 20 años, y no tan lejos, vámonos 10 años atrás, y podemos verlo en las noticias, como la violencia, tanto psicológica, ese acoso laboral, ese acoso sexual y esos comentarios malucos que se daban con las damas. Y quisiera acá, Paola, tú que has sido una mujer que ha trabajado más de 20 años, trabajaste en entidades financieras, trabajaste con el sector público, trabajaste con la Policía Nacional, hoy en día trabajas con Positiva, has tenido una experiencia muy grande y esa violencia contra la mujer, con esos comentarios malucos, cómo manejar esa situación, cómo realmente aprender cómo parar a un jefe que es, digamos, que tiene esas tendencias y cómo manejar esa situación tan compleja. Entonces, un poco de tu experiencia frente a ese tema, porque sé que en diferentes lugares, en diferentes situaciones se puede presentar eso y muchas de las personas que nos escuchan, de pronto, ¿cómo es manejar ese tema en entidades públicas y cómo prevenir esa situación? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues aquí dentro del enfoque de riesgos laborales, reconocer que hay casos particulares donde el uso del grado impone o somete, no solamente de hecho a las mujeres, en mi caso particular, bueno, por el género, pero pues aquí también podemos hablar desde la multiculturalidad o desde la orientación sexual multidiversa que tenemos a nivel organizacional, como la discriminación puede llegar a ser un factor que requiere de delicadeza y que requiere de diplomacia para poderlo soportar. Ahora bien, desde el acoso laboral, incluso hasta sexual, que se ha visto en inmersos en muchos escándalos de entidades públicas, podemos observar cómo se callan en muchas situaciones nomás por sostener su empleo, por tener una estabilidad laboral, por ser alguien en esa entidad, y se permiten muchos oprobios, muchos intratos, y por eso es que existe la ley. Por eso es que ya acabamos de hacer un recuento de cómo no solamente desde la inteligencia emocional para poder dar un tratamiento digno a la situación, haciendo respetar la integridad, denunciando en el caso que sea necesario, pero antes era muy difícil hacerlo porque las denuncias eran vanas. Hoy por hoy tenemos legislación y esa es la invitación y el conocimiento desde el marco normativo que tenemos en este espacio de la comunidad del conocimiento,
de la prevención de los riesgos laborales en la administración pública, y es reconocer que ya tenemos una cobertura y un amparo legal donde hablamos, por ejemplo, de respetar la desconexión laboral, donde tenemos lineamientos de acoso laboral a través de los comités de convivencia laboral, donde tenemos fallos legislativos que protegen a no solamente a la mujer, reitero, sino que protegen la discriminación, el acoso o el abuso en diferentes enfoques de género, hablando desde multidiversidad étnica, racial, social, cultural, ideológica, religiosa y obviamente orientación sexual. Entonces, esa es la invitación, no nos quedemos callados, denuncie, como dice la propaganda, pero realmente reconozcamos que tenemos amparo de la ley, reconozcamos que tenemos una administradora de riesgos laborales, que en riesgos laborales frente a acoso, maltrato, maltrato físico, psicológico, moral, tenemos la posibilidad de contar con un apoyo, tenemos una línea directa que atiende 7x24 en Positiva ARL, donde ustedes pueden manifestar cualquier situación, ideación suicida, acoso, ansiedad, depresión, persecución, lo que ustedes estén sintiendo como funcionarios o servidores públicos, independientemente del enfoque de género que tengamos, repito, cultural, social, orientación de género, étnico, bueno, en fin, pero la idea es que ustedes reconozcan las herramientas y las puedan utilizar, porque ¿qué sacamos con tener herramientas, líneas telefónicas, atención inmediata, si no las utilizamos y no sabemos cómo acceder a ellas? Para esos espacios de formación. Ok, súper. Entonces, tenemos se ha logrado avanzar, hay que reconocerlo. No es lo mismo hace 10, 15, 20 años. Hoy en día tenemos comité de convivencia que ayuda a mitigar esas insinuaciones, esos momentos malucos, que aún tenemos como muy arraigados en temas culturales, en temas laborales, en temas profesionales. Entonces, tenemos unos retos de implementación ahora. El estereotipo de género, persistencia de barreras culturales, desigualdad de acceso a cargos de poder, baja representación femenina en cargos altos, falta de recursos, limitaciones financieras para programas de género. Entonces, son temas aún que tenemos que nosotros fortalecer. Acá podemos ver también, como la doctora Paula nos ha mencionado, algunos casos exitosos, como es en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Igualdad, programas para la igualdad salarial, ejemplos internacionales, adaptación de políticas de equidad de género exitosos en otros países, y alcaldías locales, iniciativas de inclusión económicas para mujeres en zonas vulnerables. Hay dos ejemplos también prácticos, que es una clínica acá en Bogotá, creo que ya comencé a hacer un énfasis más en esto, y un caso de éxito también en Colombia sobre que se destaca que el enfoque de género, una entidad pública relacionada con personal LGBTI, es el de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad Sexual en Medellín. Ahora ya para ir terminando, nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué más podríamos de pronto comentarle a nuestra audiencia frente a esto? Bueno, referente al caso número 1, donde hablas tú de esta clínica de género pública, para quienes no saben, ya tenemos en Bogotá la primera clínica de género pública, iniciativa que empezó a operar en diciembre del año 22-23, es decir, el año pasado. Y en este momento ya ha brindado la atención a más de 273 personas, especialmente lideradas por mujeres trans y mayores de 30 años. Entonces, miren que adicionalmente de la orientación sexual, también estamos hablando de un enfoque de género generacional, mayores de 30 años. Y aquí también es importante en este espacio de inclusión y de atención a las personas LGTBIQ+, para el sector público colombiano poder demostrar ese compromiso institucional. Y son ejemplos que realmente generan éxitos, que son demostrar en otros países, que son realmente orgullo colombiano. Cuando nosotros podemos sacar política pública y amparamos a esas poblaciones vulnerables, porque realmente son vulnerables. ¿Por qué? Porque tienden a ser discriminadas, tienden, lo que tú dijiste hace un momento, por aceptación cultural, por estereotipos. Son muchos, desafortunadamente, las brechas que aún tenemos para poder tener esa cultura y aceptación y atomización del concepto que corresponde al enfoque de género en todo su amplio concepto. Los casos de éxito, incluso quiero contarles uno, como exfuncionaria de la Policía Nacional de Colombia. En este momento, la policía es una de las entidades públicas y más del sector defensa que tiene la mayor cantidad de mujeres contratadas al servicio de la Policía Nacional, incluyendo profesionales e incluyendo auxiliares de policía. Tengo el dato, en este momento tienen 40.994
mujeres contratadas por la Policía Nacional. Díganme en qué entidad pública tiene 40.000 mujeres contratadas al servicio de la nación, y más en el sector salud. Bueno, esto no tengo muy bien el dato, realmente me lo conseguí así como con la finalidad de darles a ustedes el ejemplo de que se puede, si se crea y se da la necesidad y nos convencemos de la importancia de tener esa ampliación de enfoque, podemos lograrlo. Y esto es tener más o menos como el 30% del porcentaje del parte general con mujeres. Y no solamente mujeres, repito, orientación sexual de diferentes índoles. Y máxime, hoy por hoy también quiero contarte, Carlos, cómo ha venido cambiando culturalmente esa concepción, y es la constitución familiar. A nivel entidad pública reconocemos que todo el sector público y privado trae consigo las vacantes disponibles para acceder a un puesto dentro de la fuerza laboral vigente para Colombia, y realmente quienes llegamos a trabajar somos la misma sociedad que hacemos parte de múltiples situaciones, experiencias, vivencias, desde el término de violencia, situaciones naturales, tú que vienes del eje cafetero y viviste lo del el suceso del siniestro vivido en el eje cafetero, otras condiciones de presencia de grupos armados delincuenciales, otras donde el desempleo lidera y puntea a nivel nacional, otra donde decimos que tenemos un campo agro para poder desarrollar y tener empuje, arranque, impulso, apertura, pero de que desafortunadamente no tenemos fuerza humana para empezar a trabajar el campo, porque ya no queremos trabajar el campo, ya solamente queremos las comodidades de las TICs. Entonces, miren todas estas situaciones como culturalmente, generacionalmente empiezan a hacer una evolución en esa concepción de política de Estado y en esa inclusión laboral que termina finalmente siendo afectados por riesgos laborales desde el enfoque de género. Y acá ya cerrando y también considerando que el núcleo familiar es la esencia y la base que sustenta toda sociedad y todo lo que llega a trabajar a las organizaciones públicas y privadas, son seres humanos que venimos de una familia, y reconocer también la forma de constitución familiar que tiene Colombia en este momento, si hablamos de familias nucleares, papá, mamá e hijos, o hablamos de familias adoptivas, donde por alguna situación particular de violencia, de fenómeno natural o simplemente de abandono, requerimos constituir una familia adoptiva, familia monoparentales, donde solamente tenemos un papá y un hijo, o una mamá viendo por sus hijos. Tenemos también las familias homoparentales, y esto desde la inclusión, parejas del mismo sexo que conforman un hogar y sacan adelante su familia. Tenemos la familia extensa, donde están constituidos papá, mamá, abuelo, tío, primos. También tenemos la compuesta, desafortunadamente por aquellas disoluciones o familias disfuncionales que vuelven a conformar hogar y se vuelven familias compuestas. Y también tenemos lo muy reconocido desde este enfoque de género, nos había faltado hablarlo, es la familia multiespecie. Multiespecie es del entendido que yo tengo mi pareja, o tengo mi pareja con mis hijos, o vivo sola, pero me acompaña un perrito, un gatito, un pez. Entonces miren cómo esta evolución y sostenimiento desde el enfoque de género, o sea, esta hora es muy corta para poder hablar de todo el concepto que tiene el enfoque de género. Y por ello, entonces, dentro de las conclusiones y reflexiones, queremos entregarles a ustedes ese material que lo van a tener disponible desde la página de Educa Positiva, tanto el video como las referencias bibliográficas para que puedan consultar casos exitosos, legislación y demás, y poder reconocer que dentro de los beneficios que tenemos de implementar enfoque de género en la administración pública está adherirnos a la igualdad y a la cohesión social, ser parte de esa sociedad que está creciendo desde esta megatendencia que ya es una realidad normativa. Asimismo, mejorar en el acceso a los derechos, incluso derechos fundamentales. Y eso lo vimos desde el marco normativo, y para eso nosotros tenemos una carta magna que nos habla de los lineamientos que refiere a todo lo de los derechos humanos. Y hacia el futuro, retos que se nos vienen a más adelante, es poder reafirmar el compromiso con la inclusión y los derechos humanos. Nosotros, Colombia, tenemos muchos acuerdos firmados, ratificados en tema de inclusión y de prevención de afectaciones en casos de desigualdad y de discriminación, y por tanto seguimos comprometidos como Estado y nosotros como sociedad, cada uno de ustedes, 164 personas conectadas en este momento, que se llevan este mensaje de continuar con ese compromiso de aceptación, de inclusión, de poder trabajar desde el enfoque de género, y también fortalecer la participación de la comunidad y poder sumar. Siempre lo que buscamos es
sumar, y más desde Positiva ARL, su compañía de riesgos laborales, la aseguradora de todos los colombianos. Carlos, a ti muchas gracias por la invitación, a Educa Positiva por el espacio, a esta comunidad del conocimiento que sé que tiene una nueva fecha para que ustedes por favor asistan y nos acompañen. Bendecido día para todos. Paola, muchas gracias a ti por tu intervención, con tu conocimiento, con tu profesionalismo y con todos estos mensajes, tanto para aprender, comprender y aceptar que todo va cambiando. Lo único permanente en la vida es el cambio. Y tenemos que ayudar a esas personas que aún no logran hacer el cambio, que se actualicen y mejoremos la forma de recibir un mundo cada día, con más equidad, más inclusiva, con mayor reconocimiento a la diversidad para que se sientan más seguros, más valorados y con mayor acceso a las oportunidades, tanto en el mundo laboral como en diferentes situaciones sociales. Entonces, ya con esto, para ir terminando, invitarlos el 6 de noviembre a las 8 de la mañana a la capacitación sobre resiliencia en las organizaciones. Va a ser nuestro 11º momento en esta comunidad de prevención de peligros en entidades públicas. Entonces, 6 de noviembre, por favor. Bueno, evaluémonos, por favor. Vamos a hacer ese último ya después, cómo estamos después de esta capacitación en esas preguntas. Por favor, Pau. Muchas gracias, doctora. Así es, vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Cómo se puede fomentar el enfoque de género en las entidades públicas? A. Ignorando diferentes en selección de personal. A. B. Implementando capacitación y sensibilización en género. C. Priorizando hombres en roles de liderazgo. D. Evitando tema de género en debates organizacionales. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Ignorando diferencias en selección de personal, 3%. B. Implementando capacitación y sensibilización en género, 93%. C. Priorizando hombres en roles de liderazgo, 1%. D. Evitando tema de género en debates organizacionales, 3%. Doctores, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, te cuento que nos fue muy bien, subimos un poquitico, de 91 a 93%, la respuesta acertada es la B, implementar capacitación y sensibilización sobre género. Muy bien, vamos con la segunda. Muchas gracias, doctora. Así es, vamos a iniciar con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es uno de los principales desafíos al implementar políticas de género? A. Falta de interés de la población. B. Ausencia de recursos financieros. C. Resistencia cultural y estereotipos de género. D. Desinformación sobre equidad de género. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Falta de interés de la población, 5%. B. Ausencia de recursos financieros, 3%. C. Resistencia cultural y estereotipos de género, 63%. D. Desinformación sobre equidad de género, 29%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? La respuesta adecuada es la C. Subimos de un 47 a un 63% y el principal desafío en la implementación de política con enfoque de género es la resistencia cultural y los estereotipos de género. Entonces, la respuesta adecuada es la C. Vámonos a la tercera. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué es el presupuesto con enfoque de género? A. Fondos solo para programas para hombres. B. No considera necesidades de género. C. Distribución equitativa según desigualdades de género. D. Priorizar proyectos e infraestructura. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Fondos solo para programas para hombres, 0%. B. No considera necesidades de género, 3%. C. Distribución equitativa según desigualdades de género, 96%. D. Priorizar proyectos de infraestructura, 1%. Esta tercera y última pregunta, ¿cómo nos
Subimos, la respuesta adecuada es la C, distribución equitativa según las desigualdades de género. Y subimos de 91 a 96%. Entonces, esto es excelente. Wow, tenemos preguntas. Mira, acá está la bibliografía para los que quieran de pronto conocer un poco más a fondo. Como lo mencionaba Paola, la doctora Paola, pueden encontrar tanto la presentación como este video. Van a poder encontrar en la plataforma de Educa Positiva. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, ya que tenemos a nuestra doctora Paola para también nos ayudar a contestar y dar respuesta a las diferentes preguntas. Ya estoy con ustedes. En el momento solo tenemos una, la realiza John Bocanegra, dice, ¿pueden compartir por favor los datos de la línea 724 horas? Claro que sí, ya te lo doy. Nosotros tenemos una línea ya un minutico que me cogieron sin el acceso, pero ya se las estoy compartiendo. Efectivamente es una línea que hace parte de la línea Oro de Positiva ARL y esta línea lo que nos permite a nosotros es contactar a un profesional que está 7x24 para darnos cualquier orientación. En este momento tenemos el numeral 533 o también tenemos el 601-330-7000. Ustedes pueden contactar allí. Positiva ARL es su compañía de seguros en la administración de riesgos laborales y podrán despejar cualquier duda, recibir asesoría, acompañamiento. Y si necesitamos intervención, también lo podemos hacer. Ustedes como afiliados tienen derecho a ese acompañamiento en la prevención de cualquier tipo de riesgos y más pues si se trata de psicosocial, ergonómico o los que se lleguen a presentar de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana 45. Bueno, doctor Valencia, doctora Paola, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa para la comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. No, a todos ustedes, bendiciones, muchas gracias y el 6 de noviembre los esperamos. Bendiciones a todos. Muchas gracias, doctores. En esta ocasión queremos invitar a todos nuestros asistentes del Departamento del CESAR a participar de nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención CESAR Más Positiva 2024 que vamos a llevar a cabo este 1 de noviembre y finalizamos con el 2 de noviembre con Familias Seguras. Están cordialmente invitados a que nos acompañen en estas espectaculares acciones educativas. Recuerden que escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente video de los congresos que hemos realizado. Que tengan un excelente día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ARL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy.
Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Para la causa más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.